Hay un nuevo episodio de Nicktoon Universe y es horrible. ¿Recuerdas que hace tan solo unos días habíamos hablado del peor crossover en la historia de Nickelodeon? Par de videos que por su animación parecían estar sacados de algún canal turbio de YouTube Kids, pero que resultó ser una animación completamente oficial de Nickelodeon. Tan solo velo y dime que eso no te puede dar pesadillas en la noche. Y si bien la empresa de la Mancha Naranja lo vendía como el crossover definitivo donde todos los personajes de las series exitosas de su historia se juntarían en un mismo espacio, la verdad es de que el recibimiento de este proyecto fue un completo asco, lloviéndole críticas desde la falta de voces, los efectos de sonido que parecen estar sacados de alguna galería gratuita, la animación y principalmente el diseño de personajes, que en serio hay videos de Beta-Laverge antiguos que tienen mejor calidad que esto. Todos, yo incluido, creíamos que esto se iba a quedar así. La verdad es que con todo el hate que les cayó, no creía que Nick iba a continuar con este desastre. Pero obviamente toda atención, sea positiva o negativa, es buena, ¿no, Nick? Y no, iban a desaprovechar la oportunidad de hacer esta bola de nieve mucho más grande. Así que el 5 de septiembre del 2024 estrenarían el tercer episodio de este bodrio, donde además de ver los personajes que ya conocemos, nos presentan a dos nuevos: Big Nate o Nate el Grande y Dora la Exploradora. ¿Qué es esto, por el amor de Dios? Todos juntos en un parque de atracciones, con una duración de casi 7 minutos. ¿Estás listo para tu infección ocular del día? Porque si yo veo esto, tú también tienes que verlo conmigo. Así que prepara las gotas de manzanilla o una cita con tu oftalmólogo, porque vamos a ver qué es este desastre. El episodio comienza con las aberraciones, con los personajes principales llegando al parque de diversiones, aunque no todos tienen los mismos planes, ya que podemos ver que Dora la Exploradora, como buena latina, ya está viendo qué se puede llevar para su casa, llamándole la atención una estatua que supuestamente se encuentra en un templo, mientras que Mikey, Nate, CatDog y Bob Esponja se ven más interesados en la montaña rusa, por lo que para evitar discusiones, Dora decide irse sola y los otros deciden ir a la atracción, mientras que los dos restantes, Lincoln y Sim, se ven más atraídos por los juegos de feria, en donde Sim lo que quiere es esa pistola de rayos láser. Lo único que tiene que hacer es derribar unos objetos con una pelota, aunque parece no ser tan sencillo. Pasando ya a la montaña rusa, podemos ver que todos pasan sin problemas, excepto Nate, el cual es detenido por Arenita. Esta vez está haciendo el rol de un guardia de seguridad. Esta le muestra que está baneado de los juegos, debido a que la última vez llenó de slime a otras personas. Y aunque Nate intenta engañarla, poniéndole un bigote a esa foto, obviamente Sandy no va a caer. Pero Nate tampoco se va a rendir tan fácilmente, ideando un plan para poder vencer a la ardilla mutante. Regresando con Invasor, Sim y Lincoln, el marciano no está ni de cerca de derribar algo, y parece que ya gastó demasiado dinero, y aunque Lincoln intenta ayudarlo, las cosas solamente resultan peor para Sim. En la montaña rusa, el plan de Nate se pone en marcha, tratando de engañar a la ardilla pasando en un cesto de basura. Plan que falla. Su segunda idea es hacerse pasar por otra persona, poniéndose una gorra y actuando diferente, aunque Sandy rápidamente se da cuenta del engaño. Tercer plan parece ser bastante obvio. Nate tratando de hacerse pasar por un adulto con una gabardina, un sombrero y un bigote falso, además de ser mucho más alto. Arenita lo ve y enfadada intenta arrancarle el bigote, aunque resulta que este no es falso, mientras que el verdadero Nate se escabulle por la parte de atrás, llegando finalmente al carrito, empezando así la diversión con sus amigos. Pasamos a ver por primera vez a Dora, la cual se encuentra ya en el templo y como buena mexicana, como buena exploradora, empieza a saltar todas las trampas y obstáculos para llegar a su objetivo, el sueño americano. Aquí estamos, porque acá
allá fue donde no. Por otro lado, Sim parece que por fin va a derribar algo, pero resulta que las pelotas están truqueadas para que nadie gane, así que este en completa desesperación saca un rayo láser y destruye los objetos. Lamentablemente el rayo tuvo tanta potencia que llegó a afectar incluso a la montaña rusa, derribando una parte de ella, dando como resultado que los otros 5 protagonistas estén a punto de caer, y aunque logran saltar esa parte, pierden el control por completo, chocando contra el tesoro de Dora y llevándoselo. Pop es el que lo tiene, aunque no se ve muy interesado en quedárselo y decide tirarlo. Dentro de la desesperación por tratar de detener el carrito, Nate oprime una palanca que sirve para separar los vagones, haciendo que CatDog esté a punto de ser partido por la mitad. Aunque Miguel Ángel tiene una idea. ¿Qué haces, Mikey? Déjate ahí. Es sacar unos muchachos y cambiar la dirección del carro, haciendo que al final ambos vagones se junten. Todo parece felicidad, el riesgo parece haber terminado, pero la realidad es que no. Hay una parte de la montaña rusa que está inconclusa y van a caer al vacío por la velocidad que llevan. Sim y Lincoln están a punto de recibir su premio cuando se dan cuenta que sus amigos están en peligro. Lincoln corre a tratar de ayudar mientras Sim está tratando de hacer todo lo posible por obtener su rayo láser. Los 4 personajes caen. Dora tiene una idea. Camilla, tienes una mochila mágica en tu espalda. Saca alguna herramienta que te ayude a salvar la vida de tus amigos. Dora se avienta detrás de ellos agarrándose con una cinta de precaución, haciendo una especie de bungee que no funciona para nada bien, mientras Lincoln corre lo más rápido posible tratando de poner algodón de azúcar para suavizar su caída, aunque esto no sirve de nada porque ni siquiera caen en el lugar planeado, cayendo todos encima de Sim, quedando como chicle en el suelo. Aunque al menos alguien sí tiene un final feliz, ya que la mexicana obtiene su tesoro, finalizando así este tercer episodio. ¿Qué tal la infección de ojos? Y hasta eso, déjenme decirles que por lo menos comparado con los otros 2 episodios que vimos anteriormente, este tiene una mejor estructura. Aquí nos hablan de 3 historias diferentes que al final terminan uniéndose todas en una problemática principal, al contrario de los otros 2 que parece que ni siquiera tenían una estructura. Esto no le quita el cáncer visual que es esto. Literalmente el diseño de los personajes y la animación es lamentable. Fue un gran error de Nickelodeon tratar de competir con lo que estaba haciendo Disney con el Chibiverso. Y ni siquiera sé si son competencia. Poner en una balanza estos 2 proyectos, el Chibiverso y Nicktoon Universe, ni siquiera sería justo, no hay manera lógica de compararlas. El proyecto de Disney es una serie de 2 temporadas que tiene voces, además de que tiene una estructura y hasta un origen. Es injusto compararla con una serie que ni siquiera tiene diálogos. Por ello, creo que realmente la competencia directa serían los cortos Chibi. Así sigue siendo bastante injusto. Para nadie es un secreto que para los creadores de contenido su mayor problemática es la retención del público. Es casi imposible tener una audiencia más de 5 minutos constantes viendo un video. Es más, les aseguro que la mayoría de ustedes ya ni siquiera llegaron a esta parte del video. Pon en los comentarios Dora Saltamuros para saber que llegaste hasta aquí. Y ahora, con un público infantil la cosa todavía se complica muchísimo más. El tiempo que consumen los infantes un contenido en internet son segundos literalmente. Y es por ello que los cortos Chibi supieron adaptarse muy bien. En un minuto lograron atrapar a los niños con sonidos histriónicos, onomatopeyas, gritos, además de una buena animación con diseños de personajes que si bien son simples, cumplen su propósito de ser tiernos. Pero caso contrario, está el proyecto de Nickelodeon, el cual dura más de 5 minutos sin escuchar ni una sola voz, un sonido de vez en cuando, una ambientación que parece ser música de Nickelodeon Lofi Free Copyright y la guinda del pastel, estos personajes. Es obvio que iba a ser un rotundo fracaso. Digo, no veo a nadie de manera no irónica viendo este contenido, y es que con el paso de estas 2 semanas se ha ganado un sello de shitpost en toda la frente, y es triste que nunca vayan a ser tomados en serio. Al fin y al cabo es el esfuerzo de una persona o de un estudio, no creo que sea un estudio de animación, el cual se está esforzando en realizar este trabajo, pero todo es consecuencia de una empresa multimillonaria que decidió pedir y aprobar este tipo de contenido. Y sí, sus videos actualmente tienen muchas visitas. La realidad es de que estas ganaron muchas visitas debido a que muchos youtubers empezaron a hacerles críticas destructivas. En nuestra comunidad, youtubers como Mr. Retro, El Lado Oscuro, Super Carix World o yo fuimos los que les dimos más difusión. Así que todas esas visitas son gente que no se queda más de un minuto, comprueba que es una verdadera basura, le da dislike y se va. No creo que sea lo que quiere Nickelodeon.
episodio. Es muy triste ver cómo una empresa que dominó durante años sea reducida a esto, y no creo que vaya a parar. Estoy seguro que van a seguir sacando más episodios. Puedo llegar a apostar que incluso como máximo van a llegar a ser 10 episodios, porque al fin y al cabo sí está generando ruido y visitas. Visitas falsas, pero al fin y al cabo el marcador sigue subiendo. Así que tenlo por seguro, vamos a seguir viendo más de Nicktoon Universe. Por lo menos en mi canal vamos a ver que otras IPs terminan siendo manchadas con este tipo de diseños. Pero bueno, sin nada más que decirles, ¿qué otro personaje creen que termine siendo parte de esta aberración? Yo opino que ya tardaron mucho en meter a los padrinos mágicos. Estaré leyendo sus comentarios y dejando un corazón a todos. Y no olviden suscribirse para más contenido así. También pueden hacerse miembros si gustan para ser saludados en el siguiente video. Sin nada más que decirles, un abrazo y hasta la próxima.